La crisis de los misiles en Cuba fue un conflicto diplomático y prebélico que se llevó a cabo en 1962, cuando el gobierno de los Estados Unidos se percató que la Unión Soviética tenía bases de misiles nucleares en la isla de Cuba, lo que pudo producir un conflicto armado e incluso, según lo descrito por muchos, la Tercera Guerra Mundial. Los protagonistas de la crisis de los misiles por parte de los Estados Unidos encontramos a John F. Kennedy, entonces presidente de los Estados Unidos de América, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, y el líder soviético Nikita Khrushchev. En octubre de 1962 tuvo lugar el episodio más peligroso de la llamada Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde del inicio de un conflicto armado, la posibilidad de una guerra nuclear entre las dos superpotencias políticas de ese momento, la URSS y los Estados Unidos. Esto se dio debido a que Estados Unidos quería tener el control absoluto de Cuba, por lo que la Unión Soviética, al tener enfrentamientos con Estados Unidos, decidió ayudar a Cuba. El movimiento castrista había nacido con una ideología nacionalista ante la total dependencia económica, cultural y política del país con respecto a los Estados Unidos. La Unión Soviética comenzó a ofrecer ayuda económica y militar a los cubanos, por lo que en 1960 se establecieron relaciones comerciales y se firmó un tratado de cooperación militar entre ambos países, convirtiendo ya en algo oficial la aproximación de Cuba al bloque del Este. La URSS vio en Cuba la base necesaria para el apoyo a nuevas oleadas revolucionarias prosoviéticas en países americanos, así como por su cercanía a Florida, una base militar desde donde poder amenazar a los Estados Unidos sin que estos tuvieran tiempo de reacción, igualando la amenaza para los soviéticos, los misiles estadounidenses emplazados en Turquía y Alemania. La principal razón de que ocurriera la crisis de los misiles se dio en 1961, cuando desembarcaron cubanos anticastristas en Bahía de Cochinos, dirigidos por el presidente estadounidense Kennedy. El plan proyectado para la invasión era muy claro para los que lo formularon: tomar una cabeza de playa, sostenerse en ella con los contrarrevolucionarios, con el objetivo de derrocar a Fidel Castro. Sin embargo, la invasión fracasó debido a que Castro repelió el ataque en menos de 72 horas, gracias al servicio de inteligencia de la URSS, el KGB, que consiguió los planes de invasión de los Estados Unidos y le notificó a Fidel Castro acerca del ataque de los norteamericanos. Tras la derrota, los Estados Unidos no esperaron respuesta y se puso en marcha la Operación Mangosta, la cual consistía en una invasión militar de Cuba, pero de una manera directa. A raíz del intento de invasión por los norteamericanos en Bahía de Cochinos, los cubanos intensificaron un operativo de espionaje. El líder del Soviet Supremo, Nikita Khrushchev, propuso a la dirección cubana instalar en Cuba los misiles nucleares con 43 misiles, todos apuntando a los Estados Unidos de América. La Operación Anadir fue el código utilizado por la Unión Soviética para una operación secreta destinada a desplegar misiles balísticos del alcance medio, aviones de caza, bombarderos y una división de infantería mecanizada en Cuba y crear una fuerza capaz de prevenir o defender de una invasión a la isla por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En segundo lugar, el discurso antiimperialista de Fidel Castro, quien como dictador de esta isla no estuvo conforme con el embargo e ideológicamente con el discurso capitalista. Cubierta por fotografías del avión espía estadounidense U-2. Analistas de la CIA señalaron al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que estructuras fotografiadas en Cuba parecían corresponder a las instalaciones de misiles, todavía no operacionales, pero que lo estarían en poco tiempo. El conflicto entre Washington, Moscú y La Habana se desató el 14 de octubre de 1962, cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética tenía bases de misiles nucleares en Cuba. El 22 de octubre de 1962, Kennedy se dirigió al público estadounidense con un mensaje televisado de 17 minutos. Allí estableció una cuarentena y un cerco naval alrededor de la isla de Cuba. Para cumplir esta medida se desplegaron barcos y aviones de guerra estadounidenses el 23 de octubre, destinados a ejercer un auténtico bloqueo aeronaval. El 7 de octubre, un avión espía U-2 fue derribado por un proyectil SAM disparado por los soviéticos desde una de sus bases, cuando sobrevolaba la isla, aumentando así la tensión. Sin embargo, el mismo día, Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares en Cuba.
a cambio de la garantía de que los Estados Unidos no realizaran ni apoyara una invasión a la isla. Además, también debería realizar el desmantelamiento de las bases de misiles nucleares estadounidenses en Turquía. En ese momento se creó el llamado teléfono rojo, una línea de comunicaciones directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, con el fin de agilizar las conversaciones entre ambas potencias durante periodos de crisis, evitando las demoras diplomáticas. El 29 de octubre, el mandatario soviético Nikita Khrushchev envió a Fidel Castro un informe comunicando los términos del acuerdo que soviéticos y estadounidenses ya habían concluido sobre Cuba. La conferencia de Helsinki de 1973 a 1975 fue muy importante para el acercamiento entre la URSS y los Estados Unidos. A la crisis de los misiles se le suele considerar como el momento de máximo peligro del siglo XX. No cabe ninguna duda de que sin este acuerdo hubiéramos invadido Cuba y de inmediato habría estallado una guerra nuclear. Sus efectos habrían sido desastrosos, ocasionando la muerte de millones de personas en todo el mundo. Esta fue la mayor crisis del siglo XX, y el hecho de que Kennedy la resolviera con Khrushchev es muy importante, porque entonces nos movíamos en un mundo totalmente diferente.